Hola amigos, ¿cómo están? Qué rico volverlos a saludar en ese espacio de mente y cuerpo, una ventana a la salud mental. Un espacio que viene siendo bien, pero bien posicionado no solamente en las redes, sino en todos los hogares cartagüeños, norteamericanos y en el eje cafetero por su contenido. La semana pasada hablamos que hay detrás, que piensa, cómo es la mente de un asesino, cuando nos referimos a las masacres de los Estados Unidos. Pues bien, en esta segunda parte queremos hablar un poco más profundo, ya aterrizar también el espacio en lo coloquial, en lo nuestro, en lo colombiano, en estas alternativas y esos comportamientos que, por supuesto, son aterradores de algunas personas que con un arma causan dolor, tragedia y luto. Bienvenidos a ese espacio de mente y cuerpo. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Doctor Uriel Escobar, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. La vez pasada le decía varias preguntas, pero se nos quedaron en el tintero muchas, como por ejemplo, para arrancar hoy, ¿qué hay detrás de la mente de un asesino como el caso de los Estados Unidos, de este hombre que coge fusiles y intenta acabar con todos los niños de una escuela? ¿Qué hay detrás de la mente de este hombre o de esos comportamientos, doctor Uriel Escobar? Muchas gracias, Luis Fernando. Esta es una pregunta fundamental, porque como psicólogo, tú sabes, Luis Fernando, la cantidad de mitos que hay con respecto a la enfermedad mental, y es un término que se mal utiliza, especialmente por las personas que no tienen un conocimiento con respecto a la dinámica del funcionamiento mental, tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces a cualquier persona, cuando se quiera descalificar, se le dice es un enfermo mental, ¿cierto? Y lo que clásicamente se considera como enfermedad mental son ciertas alteraciones, son ciertos trastornos. Pero la pregunta concreta que me haces, y una respuesta muy concreta, es que una persona que hace una matanza como la que sucedió recientemente en los Estados Unidos y que es bastante común allá, sin duda alguna sí tiene una alteración, pero uno cuando dice enfermo mental, eso es una generalización. Porque hay, por ejemplo, estructuras de personalidad, hay ciertas alteraciones como, por ejemplo, depresión, ansiedad, algunos tipos de traumas que hayan sufrido la persona. Entonces, la respuesta concreta es, sí hay una alteración en el cerebro y en la mente de la persona que comete este tipo de actos, pero es una ligereza generalizar y decir que es un enfermo mental. Muchos han dicho que posiblemente hay unas diferencias entre el cerebro y la mente de las personas que cometen ese tipo de matanzas. Doctor Uriel Escobar, ¿hay alguna diferencia, algún prototipo en la mente o en el cerebro de esas personas? Bueno, eso ha sido siempre una preocupación de los investigadores en las neurociencias. Hay un autor que es muy conocido, Antonio Damasio, un italiano que en este momento está radicado en Estados Unidos, un neurólogo, y él comenzó a estudiar el cerebro de las personas que ejercen la violencia, que hacen algún tipo de matanzas, y entonces se encontró lo siguiente, que el cerebro de estas personas tienen unas particularidades. Nosotros en el cerebro tenemos una parte acá del cerebro que se llama la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal es donde tienen asiento todo lo que uno llama la capacidad de determinar, la capacidad de autocontrol, la capacidad de prever, ¿cierto? Porque nosotros, los seres humanos, pues tenemos una herencia animal, sin duda alguna. Todos tenemos instintos, todos tenemos lo que los animales tienen, eso los tenemos nosotros. Pero la diferencia de nosotros como humanos es que tenemos esta capacidad de prever. Entonces, en los estudios de Damasio y otros investigadores se encontró que estas personas tienen una hipofunción a nivel de la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir hipofunción? O sea, un funcionamiento disminuido.
Pero también tiene un hallazgo muy interesante, y es que se encontró que la amígdala es la que tiene que ver con el control de la emoción, ¿cierto? O la expresión de la emoción, la tiene hiperdesarrollada, o sea, tienen unas amígdalas mucho más grandes. Eso significa que son personas más emotivas, más impulsivas, y eso lo vamos a retomar ahora con respecto al conocimiento que tenemos de este chico que hizo las matanzas últimamente. Aunque en Colombia no hay la pena de muerte para ningún delito, en los Estados Unidos sí. Mucha gente ha pedido la pena de muerte para este tipo de personas con ese comportamiento asesino. Doctor Uribe Escobar, usted como psiquiatra, como científico del tema, ¿qué considera usted de la propuesta de la pena de muerte para este tipo de personas? Bueno, ese es un tema de discusión filosófico, y sí, en varias ocasiones acá en Colombia, sobre todo cuando reaccionamos emotivamente, en el caso de los violadores o cuando hay unos crímenes atroces, inmediatamente salen las voces diciendo que la pena de muerte. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque la pena de muerte se presta para muchas cosas en un momento dado, y especialmente si hay gobiernos totalitarios, se puede utilizar eso simplemente para decir, no, esta persona para salirse, como se hizo en Rusia, es un peligro, y entonces la pena de muerte. Yo pienso, y de acuerdo a lo que estamos hablando ahora con respecto a la mente y al cerebro especialmente de estas personas, que ellos necesitan ayuda. O sea, cualquier persona, cualquier ser humano necesita ayuda, pero además eso está en concordancia. Yo soy creyente, por supuesto, con mi sistema de creencias, y cómo voy a permitir yo, o cómo voy a aceptar en un momento dado que se mate o que se asesine, digamos así, a una persona, así sea que esté la ley, digamos, la que diga eso. Yo estoy de acuerdo en que todos los seres humanos merecemos una oportunidad, y en este caso merecemos un tratamiento. Vamos a un corte comercial y regresamos nuevamente a Mente y Cuerpo, una ventana a la salud mental. Hola, un cordial saludo. En el día de hoy voy a tocar el tema relacionado con el origen común que tiene todo lo que existe, especialmente los seres vivos. Existe un principio fundamental a través del cual se origina todo lo que existe en el universo, y especialmente en lo que tiene que ver con los seres vivos. Nosotros tenemos un origen común, y este origen común nos trasciende. Ese principio creador es superior a la esencia nuestra. Por eso, en este principio fundamental al cual estoy haciendo referencia, es ese aliento sutil que recorre cada uno de los seres vivos. Estoy haciendo referencia específicamente a los seres vivos. Por eso nosotros cada día estamos mutando, estamos cambiando. El cuerpo físico, al final de la vida, por supuesto, fallece. Sin embargo, la existencia continúa, esa existencia de la cual llamo el aliento sutil que recorre a cada uno de los seres vivos. El principio fundamental entonces es que todos los seres vivos tenemos un origen común, y hay un principio fundamental al cual estamos inextricablemente unidos. Gracias, y que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.
Doctor Uribe Escobar, la gran mayoría de las personas nos sorprendemos con ese tipo de cosas, pero ¿cómo ayudarle desde la parte psiquiátrica o psicológica a una mente asesina como el tema que estamos planteando hoy? Interesante la pregunta, muy muy interesante. La psiquiatría tiene muchas posibilidades, tiene muchas opciones, muchas alternativas para ofrecerles a esta persona. Sobre todo si se está determinando ya que hay unas determinadas alteraciones que pueden conducir a las personas, ¿no? Porque en el comportamiento humano pues no hay absolutismos, no hay verdades absolutas. Pero entonces si nosotros somos consecuentes con lo que he dicho anteriormente y se encuentran algún tipo de alteraciones, nosotros tenemos desde medicamentos que pueden ser utilizados para el autocontrol, para el control de los impulsos, y medicamentos que han sido probados y que tienen un buen efecto en eso, hasta los estados en los cuales la parte quirúrgica, ¿cierto? En los cuales se pueden hacer ciertos procedimientos. Antes eran unos procedimientos muy grandes, pero actualmente ya con todos los avances de la ciencia se pueden actuar específicamente sobre ciertas áreas del cerebro para de alguna manera inactivarlas, si se puede utilizar ese término, y las personas sin duda alguna pueden mejorar. Lo que sucede por ejemplo con los epilépticos incontrolables o las personas que son incontrolables en el ejercicio de la violencia, se les puede ayudar haciendo este tipo de cirugías. En los Estados Unidos la venta de armas es, digamos, con muy pocas restricciones y es mucho más abierta. Doctor Uribe Escobar, si se prohibiera la venta de armas, ¿usted cree que se acaban las matanzas o nada tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, eso es algo que en Estados Unidos se está discutiendo mucho, ¿no? Y de todas maneras hay grupos de presión a favor y grupos de presión en contra, porque es un negocio. Ese es un negocio muy grande, sin duda alguna, que genera toda una cantidad de ganancias, ¿no? Y entonces las personas no están dispuestas a dejar esas ganancias. Pero me acuerdo yo de la historia del cuento, que eso es muy conocido, de el hombre que le dicen que su esposa es infiel y que se acuesta en el sofá de la cama, en el sofá pues de la casa, exactamente, y entonces decide pues vender el sofá, y por supuesto de esa manera no se va a acabar la infidelidad. Pero sí se puede disminuir, digamos, algún tipo de matanzas, se pueden prevenir, se pueden evitar, porque es que la persona que tiene este tipo de alteración, si se le impide, digamos, hacerlo con armas de fuego, con armas de largo alcance, puede utilizar otro tipo de elementos. Yo pienso que ahí es que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la parte de la educación, y hacer unas grandes campañas de concientización de las personas, y esa parte ayuda, porque es que hay muchas personas que han cometido matanzas que definitivamente no tienen esa alteración a nivel cerebral, y entonces ahí estamos hablando específicamente de las personas con traumas severos, por ejemplo los traumas de guerra, que en Estados Unidos después de la guerra del Vietnam fue tan dramático este tipo de situaciones. Entonces yo pienso que sí puede disminuir un poco eso, ¿no? Muchas personas han preguntado si este tipo de comportamientos asesinos se pueden registrar en Colombia. O sea, una persona que coja un fusil o varios fusiles y entra a una escuela o a un supermercado. Hace muchísimos años hubo un caso en Poseto, en Bogotá, pero hace mucho más de 20 o 25 años. ¿Usted cree que ese comportamiento o esas situaciones se pueden presentar en Colombia? Mira, cuando hay ciertos comportamientos que los seres humanos, como psicólogo tú lo sabes muy bien, lo hacen por imitación, ¿no? Por imitación. Esos son unos casos menos frecuentes, pero que de hecho sí se presentan. Nosotros los seres humanos tenemos tendencia a imitar, y especialmente las personas, por ejemplo, que son muy solas, que no tienen posibilidades de tener algún tipo de reconocimiento, pueden utilizarlo, ¿no? Para que tengan esa recordación, así sea a través de un acto aberrante de estas características. Pero además nosotros tenemos un mal
que hay que reconocerlo, y es que tenemos la tendencia a copiar ciertas conductas del extranjero y especialmente de los Estados Unidos. Entonces, las personas que nos están viendo, sí es importante que reflexionen sobre este aspecto, esta pregunta que me estás planteando y lo que yo estoy comentando. O sea, se pueden presentar este tipo de situaciones, pero como a través de un comportamiento de tipo imitativo. Nosotros debemos proteger especialmente a las personas que tienen una, llamémoslo así, una mente que todavía no ha sido muy bien formada, casos de adolescentes o de personas que tienen algún tipo de trastorno mental que pueden ser proclives a presentar este tipo de comportamientos. Vamos a nuestro último corte comercial y volvemos ya en la parte final con el doctor Uriel Escobar. Doctor Uriel Escobar, el tiempo se nos agota. En síntesis, ¿cuál es como el análisis final que usted hace de este tema? Bien, hemos tocado en estos dos programas un aspecto que es muy importante, y nosotros estamos precisamente es para tratar de dar claridad, de ayudar, de orientar a quienes nos están observando en este momento, y por eso hemos tocado en detalle estos aspectos, tratando de quitarle todos los mitos, quitando la rabia que hay, porque es algo que ha tenido un impacto muy grande. El mensaje que yo siempre doy es un mensaje optimista, es un mensaje positivo. O sea, nosotros podemos prevenir muchos de este tipo de situaciones, no solamente las matanzas cuando hablamos de lo colectivo, sino también el ejercicio de la violencia que se da en nuestra cotidianidad. Si nosotros podemos hacer este proceso que yo siempre hago énfasis en la educación, en la información a las personas, sin duda alguna nosotros estamos contribuyendo desde el punto de vista de nuestra especialidad, que nosotros nos especializamos en los aspectos del comportamiento humano, estamos contribuyendo para que este tipo de situaciones se logre evitar hasta donde sea posible, ¿cierto? Yo en este aspecto también soy muy claro en que hay muchas situaciones que se pueden prevenir, pero que sin duda alguna se pueden presentar y que ojalá no se presenten con tanto dramatismo como a esos hechos atroces a los que nosotros hemos estado asistiendo. Muy bien, muchas gracias por estar siguiéndonos en nuestro programa institucional Mente, Cuerpo, una ventana a la salud mental. Que estés muy bien. Muy bien, el tiempo se nos agotó. Creemos que ese tipo de programas tienden precisamente a dar un poquito más de conocimiento sobre la conducta humana, sobre el comportamiento humano, sobre el pensamiento de los seres humanos, sobre esa actitud, sobre esa forma de actuar que muchas veces lleva a la tragedia, al dolor, al luto, a la desesperanza, a ser horrorizado frente a ese tipo de situaciones o quedar petrificado frente a una persona que coge un arma y comienza a disparar. La próxima semana vendrá un tema también muy interesante y de palpitante actualidad. A todos ustedes muchas gracias y por supuesto bendiciones para todos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.